Vamos a iniciar aquí con el color blanco. Entonces aquí donde iniciamos la primera vuelta al inicio, ahí voy a realizar con el color blanco un punto bajo, y ahí mismo voy a realizar un punto bajo para cerrar. Voy a cortar un poquito de estos hilos porque están muy grandes y quiero que se pierdan bien. Ahora en este punto vamos a realizar punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente llevamos 1, 2, 3, son 4, 5 puntos. Miren. Ahora, para girar, aquí mismo voy a realizar un segundo punto. Realizo una, 2 cadenitas y aquí en este punto paso con punto bajo. Así. Nuevamente realizo una, 2 cadenitas. Aquí donde tengo el color rojo voy a pasarlo, pero aquí voy a cambiar al color rojo porque voy a trabajar con el color rojo y voy a pasar así. Voy a realizar una cadenita, jalamos el hilo, el blanco y el rojo para cerrarlos bien. Ahora nuevamente 2 cadenitas y aquí donde siempre donde vamos iniciando el punto alto, ahí es donde vamos a ir realizando el punto bajo. Vamos a cortar el color blanco. Aquí vamos a jalar un poquito. Aquí le pueden hacer un nudo, un pequeño nudo. Le cortamos y ahorita se los vamos a esconder. Bueno, ya vamos a ir realizando nuevamente una, 2 cadenitas y aquí en este punto vamos a ir realizando punto bajo. Y así vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestro perchero. Miren. Y aquí nuevamente, aquí donde tenemos el rojo, vamos a cambiar nuevamente al color blanco. Bueno, y aquí vamos a unir el color rojo, perdón, el color blanco, porque a partir de aquí pues ya vamos a trabajar el color blanco. Jalamos y realizo una, 2 cadenitas, jalo el hilo, tanto el rojo como el blanco para cerrarlos bien. Cortamos hilo rojo. Y vamos a trabajar nuevamente realizando las 2 cadenitas y pasando con punto bajo. 1, 2 y pasamos con punto bajo.
Nuevamente aquí vamos a cambiar al color piel, al color beige. Ahora sí, jalo los dos hilos para que se cierre bien el punto. Subo una, dos y aquí ya voy a realizar el punto bajo. Miren, nuevamente una, dos y así vamos a trabajar. Bueno, chicas, aquí voy a cambiar al color blanco porque vamos a decorar la barba. Paso el color blanco, jalamos el otro color para cerrarlo y jalamos un poco el blanco también. Voy a realizar una cadenita. Voy a cortar el color porque ya no lo voy a necesitar. Bueno, ahora voy a trabajar. Ahora en este punto donde tenemos este espacio, aquí voy a realizar 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, miren. Ahora voy a pasar en este punto, aquí donde iniciamos el punto alto y lo voy a cerrar con punto bajo. Dejamos este espacio. En el siguiente nuevamente voy a realizar 6 puntos altos. 4, 5, 6. Nuevamente aquí en este punto cierro con punto deslizado, perdón, punto bajo. Bueno, y así vamos a ir formando la barba. Dejo este punto. En el siguiente realizo 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente aquí en el punto lo cierro con punto bajo. Miren. Dejo este punto y en el siguiente nuevamente 6 puntos altos. 3, 4, 5, 6. Miren. Ahora vamos a realizar aquí en este punto los 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. Ahora aquí voy a contar. Déjenme les muestro bien. Aquí no voy a contar esto, voy a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, aquí en el centro voy a pasarlo con punto bajo así. Aquí donde tenemos la mitad de los 3 puntos altos y 3 puntos altos, bueno, ahí en medio es donde vamos a cerrar.
Ahora, nuevamente aquí en el espacio es donde voy a realizar los 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Y realicé los 6 puntos altos. Vamos a ir viendo que lo que realizamos que nos quede a la misma altura que realizamos de este lado, lo vamos a realizar por el siguiente. Aquí voy a pasar con punto bajo. Y en este punto realizo nuevamente los 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Miren. Ahora voy a pasar aquí en este punto con punto bajo. Paso en este punto y realizo los 6 puntos altos. Bueno, y de esta forma lo que realizamos todo de este lado lo vamos a realizar y lo vamos a terminar por todo este siguiente lado hasta terminar aquí. Aquí vamos a cerrar con el color blanco. Recuerden que van cambiando el color que les va indicando que tienen aquí. Bueno, la voy a terminar y ya se los muestro para pasar al siguiente paso. Bueno, pues aquí ya está terminado todo el percherito. Miren, ya lo terminé todo completo. Ahora aquí le quiero realizar como un círculo para que sea como el pompón de del gorro. Bueno, voy a realizarlo a ver cómo me sale. Bueno, para realizarlo voy a en color blanco. Voy a realizar un arito mágico y vamos a subir 1, 2 cadenitas. En el círculo vamos a realizar, le voy a dar 12 puntos altos. Bueno, no vamos a contar las 2 cadenitas que subimos, esas no las contamos. A partir del punto alto contamos 12. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora cerramos nuestro aro, lo cerramos bien y aquí tenemos las 2 cadenitas que subimos. Bueno, vamos a cerrar en el punto alto, así. Ahora vamos a subir nuevamente 1, 2 cadenitas y vamos a realizar aquí mismo un aumento. Esta vuelta la vamos a trabajar con aumentos. En cada punto alto vamos a realizar un aumento. Así. Bueno, aquí terminé de realizar los aumentos. Estas son las 2 cadenitas que subimos. Vamos a cerrar en el punto alto con un punto deslizado. Miren así.
Vamos a medir. Bueno, quiero que quede un poquito más grande. Bueno, le voy a dar una vuelta solo de puntos bajos. Bueno, ya que la cerré, vamos a dar una vuelta de punto bajo. Vamos a realizar un aumento, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así la vamos a trabajar por todo hasta terminar nuestro círculo. Vamos a ir a realizando punto bajo, un aumento, punto bajo, un aumento. Bueno, ya que terminamos de realizarle la vuelta de punto bajo y aumento, vamos a cerrarla en este punto. Vamos a cortar el hilo. Bueno, así ya voy a dejar el círculo. Creo que así ya está mejor. Vamos a esconderle las hebras. Bueno, aquí ya está terminado todo nuestro círculo para ponérselo aquí. Ahora en esta parte, aquí pues ustedes se lo pueden pegar o se lo pueden coser. Yo se lo voy a pegar. Aquí de este lado también aprovechamos y si lo quieren para colgar, le pueden poner un arito de plástico de los que vienen de botella, lo forran y ya se lo pegan aquí, se lo cosen para que lo puedan colgar. Y se lo voy a poner aquí de este lado así. Miren. Para que quede así. Para realizar el bigote vamos a realizar 14 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. Vamos a dejar el primer punto en el segundo. Realizamos punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. Ahora vamos a realizar un aumento de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Siguiente punto, medio punto alto. Punto bajo. Y siguiente punto, punto deslizado. Miren. Ahora vamos a continuar lo que iniciamos así de este lado, lo vamos a pasar en el siguiente. Comenzamos con el punto bajo, medio punto alto, el aumento de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Medio punto alto, un punto bajo, en el último punto, punto deslizado. Y aquí tenemos lo que es la primera parte de nuestro bigote. Para girar vamos a realizar una cadenita. Aquí mismo vamos a realizar punto deslizado. Así. En el siguiente el punto bajo. En el siguiente el medio punto alto. Y en el siguiente el aumento de 3 puntos altos. 1, 2
y 3. Miren. Ahora vamos a continuar con el medio punto alto. Vamos a pasar aquí con el medio punto alto, el punto bajo, y aquí donde deslizamos vamos a hacer el punto deslizado. Y aquí ya tenemos lo que es la primera parte de nuestro bigote. Pasamos al siguiente punto, punto bajo, siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente realizamos el aumento de 3 puntos altos. Así. Ahora realizamos medio punto alto, punto bajo, y aquí donde tenemos esta cadenita voy a realizar el punto deslizado. Cerramos y cortamos, y hasta aquí ya tenemos terminado nuestro bigote. Miren. Bueno, también vamos a utilizar 2 chapitas de estas, que son las que lleva nuestra carita de santa. Y vamos a realizar, de estas vamos a realizar 2. Voy a realizar un arito mágico. Y aquí voy a subir 1, 2, 3 cadenitas. Dentro del aro vamos a realizar puntos altos. Contando las cadenitas que hicimos al inicio, vamos a tener 9 puntos altos. 8, 9. Ahora para cerrar voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas y vamos a meter aquí en el, vamos a pasar con punto deslizado, una cadenita, cortamos y cerramos el arito bien ajustado, así bien cerradito, y así tenemos una forma como un abanico, así, o una media luna. Bueno, este le voy a hacer un nudo para que no se me vaya, así, nada más, porque esto los voy a pegar. Bueno, y aquí ya tengo las dos, así. Ahora vamos a realizar la boca con color rojo. Para realizar la boca vamos a hacer un arito mágico. Y vamos a realizar 4 puntos bajos aquí dentro. 1, 2, 3, 4. Cortamos. Jalo el hilo y cerramos el arito, así. Y así nos tiene que quedar su boca. Miren. Bueno, aquí le vamos a hacer un nudo para que se nos quede bien los hilos aquí. Cortamos. Como ven, aquí ya tengo la boca. Ahora vamos a realizar la nariz. Para realizar la nariz vamos a realizar un arito mágico.
y vamos a realizar puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Cerramos el aro y aquí en este primer punto vamos a cerrar con punto deslizado. Así. Ahora vamos a subir una cadenita y vamos a realizar esta segunda vuelta, vamos a realizar aumentos. En total vamos a realizar los 4 puntos, los vamos a hacer en aumento. Dos, tres, y 4 aumentos. Giramos un poquito y vamos a cerrar en el primer punto con un punto deslizado y así nos va quedando como, miren, como un botoncito. Ahora para la siguiente vuelta vamos a realizar solo puntos bajos. Los aumentos fueron 4, entonces tenemos 8 puntos. Los 8 puntos los vamos a realizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos con punto deslizado, así. Miren. Ahora aquí vamos a cortar, voy a realizar una cadenita, vamos a cortar un poquito largo el hilo, vamos a rellenar nuestro botoncito, vamos a ponerle un poquito, es muy poco, vamos a tratar de ponérselo. Así. Una vez que ya lo tenemos colocado, vamos a ir cerrando nuestro botoncito con una aguja. Vamos a ir cerrando los puntos. Y así vamos a ir cerrando hasta cerrarlo completamente. Así. Vamos a cortar el hilo. Y pues de esta parte no nos queda feo porque de esta parte es donde lo vamos a pegar. Así. Bueno, ya para pegar nuestras chapas, nuestra nariz y el bigote, vamos a contar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bueno, aquí ya vamos a poner el bigote. Voy a dejar 2, 4, 6 aquí en la punta y aquí, que quede casi mero a la mitad, que quede a la mitad de nuestra carita. Parece que ahí está, ¿sí? Bueno, ahora voy a pegar lo que son las chapitas primero.
Voy a poner silicón. Y esta la voy a pegar aquí. Así. La siguiente. Dos, cuatro, seis. Aquí. Así. Coloco el bigote. Ahora voy a pegar la boca. Esta la vamos a pegar así de este lado. Ahí. Ahora ya que tengo pegado las chapitas y la boca, vamos a pegar el bigote. Vamos a colocarlo ahí. Así, miren. Ahora vamos a colocar la nariz. La nariz le vamos a poner un poquito de silicón aquí donde y vamos a colocarla así. La vamos a aplastar un poquito y acomodarla, darle forma así. Miren. Bueno, ahora vamos a colocar sus ojos. Estos se los vamos a coser, no se los vamos a dejar no se los voy a pegar. Bueno, una vez que ya tengan colocadas sus ojos a donde los van a querer, pues vamos a coserlos. Creo que ahí está bien. Voy a coser el primero. Bueno, los voy a coser porque como tiene 4 hoyitos, no los quiero pegar para que no se note así un poquito feo. Nada más le voy a pasar 2 de hilo, así cruzadito. Miren. Y aquí nada más le voy a hacer un nudo para que no se me vaya a salir. Así. Corto. Pues aquí ya tenemos colocado el ojo. Vamos a ponerle el siguiente. Ustedes van a ver aquí cuánta separación le van a dar a sus ojos.
Creo que es 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ahí está bien. Presionamos y pasamos el hilo. Lo cruzamos. Y nuevamente lo pasamos. Miren. Le hacemos un nudito. Y cortamos. Y pues aquí ya tenemos el Santa con sus ojos. Bueno, ahora vamos a pegarle lo que es la bolita, el círculo aquí arriba. Voy a pegarle un poco de silicón para poderla poner. Como les dije anteriormente, si ustedes la quieren coser, la pueden coser. Vamos a pegarla aquí de esta manera, así. Y bueno, pues ya así ya quedó terminado nuestro percherito, miren. Nuestro percherito de Santa. Para nuestra compañera que dio el tutorial del perchero. Miren. Este lo pueden, como les dije, le pueden poner aquí. Le pueden coser un arito o unas cadenitas para poderlo colgar. Pues aquí está terminado. Miren. O si le quieren doblar aquí, le pueden doblar aquí de este lado. Entonces la bola, el círculo se lo pegan aquí de este lado así. Miren. Ya no se lo pegan por acá. Le doblan y se lo pegan. Se lo pueden pegar aquí así. Miren, y así se ve un poco mejor. Ya nuestro perchero así. De esta forma o de esta forma así. Y ya los pueden utilizar para colgarlos. Miren. Se ve mejor así. Y ya aquí le pegan lo que es la bolita de este lado. Miren, y ya queda más bonito. Bueno, pues hasta aquí les dejo este video tutorial de este perchero. Espero que les guste y le entiendan al tutorial. Miren qué hermoso se ve. Bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.